Muy bien, una alegría entonces, hermano, estar con la iglesia maravillosa en Santa Anita. Gracias, Sandra, por la apertura. Después de mucho tiempo, Sandrita, nos estamos viendo y creo que algunos de nuestros hermanos también los conocemos. Estamos en un momento muy difícil. Yo creo que todos estamos en un momento muy difícil. El, Creo que el 80% de nuestras conversaciones se basa a esta palabrita COVID. Y nuestros saludos han cambiado completamente, ¿no? Ya no es el saludo de antes. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué planes? ¿Cómo te va? ¿Y cómo amaneciste? Hoy nuestro saludo se convierte un poco tímido. Llamamos y decimos, Pastor Juan, y con mucho cuidado, ¿no? Tenemos que llamar ahora. ¿Qué tal? ¿Todo bien en casa? ¿No hay ningún enfermo? ¿No hay ningún contagiado? Eh, y en este año que ha pasado, mm, la familia, eh, no, da miedo. Yo el otro día llamé a un amigo, oye amigo, ¿y qué tal? ¿Cómo está tu papá? Amigo, ¿no sabes que murió? Y ya nos limita aún el poder conversar abiertamente y como quisiéramos, ¿no? Tristemente, en la semana pasada, bueno, ya hace 2 meses exactamente, llamé porque me enteré que un amigo, un buen amigo, había enfermado con el COVID. Miren, yo voy a hablar esta mañana de la visión de Dios y la visión del hombre en cuanto a esta tierra. Yo llamé a este amigo, al hijo de este amigo para confirmar si es que el papá estaba con COVID y un miembro de iglesia de esa ciudad me dijo, sí, está con COVID. Voy a llamar al hijo, ¿no? Porque el hijo se bautizó, el hijo, pues, yo he visto el amor de padre por ese hijo como ustedes no tienen idea. Él tiene una enfermedad irreversible y él un día me dice, pastor, quiero llevarte a Cuba. Y yo me sonreí y digo, hermano, ¿a Cuba? Sí, porque ahí hay cura para mi hijo. Yo sé que ahí hay cura para mi hijo. Y bueno, no fuimos a Cuba, fuimos a Pucallpa, a Iquitos, porque aún me decía, pastor, si usted conoce Iquitos, Pucallpa, yo sé que ahí hay medicina para mi hijo, hay medicina natural. Y fuimos ahí, a Pucallpa, fuimos por la selva. El hombre desesperado no sabía o no sabe hasta ahora qué hacer porque su hijo se recupere. Yo vi la mano bondadosa de este hombre, abierta para ayudar a mucha gente. Cuando tuvimos el Caleb en Ica, lo tuvimos por 3 años seguidos, él dio el alimento para 500 jóvenes por 10 días. O sea, un hombre muy, muy abierto, muy dispuesto a ayudar a la gente. Dentro de su familia yo vi hacer cosas increíbles. Yo no voy a hablar más de las cosas que hizo este hombre, pero solamente la esposa que en un momento le traicionó a él y tuvo un hijito. Claro, se separaron. Un día el pequeñito enfermó y no había quien lo traiga al hospital, a Lima. Y él me llamó, me dice, pastor, mira, por coincidencia hoy todos mis carros, no los tengo acá. ¿Puedes hacerme el favor de llevarme? Porque yo necesito llevar a una criatura urgente al hospital. Era un lunes, yo pedí permiso, me dieron, me autorizaron, hice ese viaje con él. Y en el trayecto, a la señora yo no lo conocía. Y me dice, pastor, esta criatura necesita esto, lo trajo, lo atendió. Y en un momento, cuando estábamos solos, me dice, ella fue mi esposa, esa criatura no es mi hijo, pero él necesita atención. Yo me quedé así sorprendido de ver tantas cosas, ¿no? Bueno, solamente les cuento algo, no les digo quién es, por supuesto. Les conté para que tengan idea de lo que les voy a decir ahora. Él enfermó, entonces llamé al hijo, ¿no? Llamé al hijo. Y le digo, hola, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pastor, me dice. Me enteré que tu papá está mal. Su primera respuesta de esta criatura, voy a decir, es un profesional. Su primera respuesta fue esta. Pastor,
no sé de dónde sacar plata para ayudar a mi padre. Yo me quedé así asustado, ¿no? Porque yo sé, este hombre, cuánto dinero tiene. Somos amigos. Él me confía sus cuentas, sus planes, sus proyectos. El proyecto más grande que ellos tienen es hacer un mercado mucho más grande que Santa Anita, solo para que tengan idea. Yo me quedé así sorprendido, ¿no? Por la respuesta del hijo. Y le dije, amigo, pero tu padre necesita oxígeno. Pastor, necesita oxígeno, necesita una máquina de alto flujo, necesita... No, no tengo plata, no sé dónde sacar dinero. Ok, que Dios te bendiga, voy orando por tu padre, nada más. Porque encontré un corazón frío, un muro, una pared que no dejaba, que no permitía ver la gloria de Dios en la vida de su padre, en la vida de él sobre todo. Después de 2 meses, ayer, increíblemente, recibí una llamada de parte de él, de mi amigo. Hemos conversado 48 minutos. Y lo primero que me dice es, pastor, Dios me ha dado la vida. Yo le pedí al Señor que me diera un poquito de vida para ordenar mi casa. Ya me lo dio. Ahora, pastor, yo voy a ordenar mi casa como debe ser, porque yo quiero a mi hijo. Miren, lo primero que me dices, yo quiero a mi hijo. ¿Cómo decirle? Y nunca le voy a decir, por supuesto, oye, tu hijo me dijo eso. Bueno, les cuento esto porque es muy cercano a lo que vamos a conversar esta mañana en la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Miren, estamos acá con este tema, transformados por su espíritu. Y vamos a ir a Juan, capítulo 9. El revives, transformados por su espíritu, por supuesto. El mensaje esta mañana está basado en Juan, capítulo 9, del 1 al 7. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo un lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces y se lavó y regresó viendo. Apreciados hermanos, esta es una historia, por supuesto real, pasó, es un milagro raro para mí, porque hay ciegos en la tierra, hay enfermos como el ciego que piden milagros y Dios hizo milagros, Jesús obró milagros, pidió por esa gente necesitada, pero lo raro es que él escupió en tierra, hizo lodo, untó los ojos, puso sobre los ojos, ¿no? El barro y luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Para mí es un milagro donde Jesús lo ejecuta en un momento especial, en un momento en que los discípulos están cambiando su visión, su perspectiva de esta tierra, su perspectiva de la vida. Ellos están cambiando de una visión humana a una visión divina, de un estilo de vida completamente terrenal a un estilo de vida mirando cómo sería el cielo. Y es allí donde Jesús unta los ojos con barro de este ciego y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Yo no sé si tú pondrías barro a un ciego en los ojos y luego le dices, vete a tal pozo, lávate y vas a ser sano. Yo no sé por qué hizo Jesús esto, porque un ciego normalmente lo que quiere es visión rápida. Uno, visión rápida.
2, no quiere seguir caminando ciego para no tropezarse. 3, necesita que otros hagan por él lo que él no puede por sí mismo. Y entonces le dice a Jesús, y Jesús le dice, vete, camina todavía un poquito más ciego, camina sin ver. 2, lávate tú mismo. Pareciera que Jesús no está entendiendo que el discípulo, que este ciego necesita la visión. Todavía hace 2 cosas como para probar la paciencia del ciego. Unta los ojos y luego le dice, vete y lávate. ¿Será que Dios en este momento, Jesús quería demostrar que los milagros también acompañan por una actitud de confianza en el Señor y de obediencia en el Señor? Porque hubieron 10 leprosos y clamaron, sánanos, y Jesús los sanó. E inmediatamente caminaron. Solamente volvió uno a agradecer. Pero en esta ocasión, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Está bien, te coloco barro, pero vete a lavar. Leí un artículo de un ex ciego en Estados Unidos que trabajó más de 40 años en una fábrica donde por ley de inclusión él entró a trabajar y su único trabajo era, se mecanizó en eso, en levantar unas palancas, contar 7, bajarlas, mover la palanca a un lado, contar 7, subir y bajar. Él no sabía de qué se trataba. Ese era su trabajo todo el día. Entonces ganaba su sueldo normal. Él no sabía exactamente a qué se dedicaba, solo sabía que estaba en una imprenta. Pero un día le dijeron que él podría estar recuperado de la vista. Y fue recuperado de la vista. Y hubo todo un proceso para que él pueda ahora volver a la normalidad. Y miren, su primera prueba después de la operación, tuvieron que llevarle a un edificio, y cuando él fue destapado los ojos, él caminó y no tenía esa perspectiva, esa percepción de distancia y altura, y él quiso caminar por el abismo, porque sus ojos no estaban acostumbrados a medir distancias, a medir altura. Cuando lo llevaban a la calle y le sacaban esto, él caminaba, pensaba que los carros iban a parar como siempre. Y entonces tuvieron que enseñarle de a pocos a medir distancia, a medir alturas, a calcular velocidades, porque él era, en su visión todo era nuevo, en el oído él conocía perfectamente. Y muchas veces tenía que cerrar los ojos para poder ubicarse, dice el artículo. Lo que él nunca pudo hacer es que los años que le quedaron para jubilarse, él tenía que entrar a la fábrica mirando bien, se sentaba y agarraba un pañuelo, algo para cubrirse los ojos, y todo el tiempo tuvo que trabajar con los ojos cerrados porque no se acostumbró a trabajar con los ojos abiertos. Es interesante, ¿no? Esta es una historia interesante. Sin embargo, acá yo quiero mostrar, miren, cómo el ser humano tiene la visión en función a la condenación. San Juan capítulo 9, verso 2 dice, y le preguntaron los discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿No? ¿Quién pecó? ¿Cuál es la visión del ser humano con respecto al sufrimiento? ¿Cuál es la visión humana con respecto a esta tierra? ¿Cuál es la visión del ser humano con respecto a las cosas que nos pasan? Y para el ser humano la causa es el pecado. Y claro que el pecado es la causa de todos nuestros males. Pero cuando alguien quiere condenar a una persona, primero mira su pecado. La condenación empieza mirando el pecado. Y la visión del ser humano, lamentablemente, es una visión en función al pecado. Yo no estoy hablando del adventista cristiano que encuentra el secreto de la felicidad y del camino y la salvación. Estoy hablando de la gente en forma general. La gente juzga y condena por causa del pecado. Porque acá los discípulos están diciendo, Señor, ¿quién pecó? Este hombre es ciego.
¿Quién pecó? ¿Él? ¿Sus padres? Porque el pecado inmediatamente lo que trae es enfermedad, sufrimiento, muerte. ¿Quién pecó? De alguna manera están ahí en medio de todas mirando, la gente está mirando y los discípulos, en lugar de ayudar a Jesús, estorban con esa pregunta de alguna manera. ¿Por qué? Porque Jesús está mostrando gracia, está mostrando misericordia y viene el discípulo y le dice, Jesús, ¿quién pecó? Y ahora los mismos discípulos le ponen en aprietos a Jesús delante de la gente. ¿Quién pecó? Porque ya es una persona adulta y seguramente que algo hizo para que él reciba la ceguera. O fueron sus padres, porque Dios les ha condenado tener un hijo ciego por causa del pecado de los padres. ¿Quién pecó? Porque el pecado tiene un efecto, y en esta ocasión es la ceguera. Causa y efecto es un principio divino, pero el ser humano lo interpreta de acuerdo a su visión humana. Causa y efecto, habló Albert Einstein, que la causa y efecto es un principio para demostrar que este mundo ha sido creado. Pero el ser humano lo puede usar para demostrar que somos condenados por causa del pecado. Y entonces Jesús aparece con la visión en función a la salvación. Miren lo que dice el verso 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Por cuanto todos pecaron, todos estamos destruidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Acá no hay pecado grande, pecado chico. Jesús dice, no es que pecó, le dice a los discípulos, ni sus padres. Acá no se trata de pecado, aunque nuestros sufrimientos es consecuencia del pecado. Acá no se está tratando de condenar a las personas. Acá Dios empieza a mirar a las personas con amor y empieza a mostrarles cuál es la visión en función a la salvación. Y Jesús le dice, mira, la causa, Dios interviene. Acá no es que este hombre pecó, acá va a intervenir Dios. ¿Por qué? Porque el efecto es, Dios es quien sana la ceguera. Cuando Dios interviene, entonces la ceguera, el sufrimiento, la angustia puede ser sanada. No hay enfermedad que se resista al poder de Dios. Acá no se trata de quién pecó. Acá se trata de qué es lo que el Señor tiene preparado detrás de tu sufrimiento. Lo que Jesús está diciendo es, mira, Dios no es el causante de los problemas. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Perdió primero la riqueza, luego perdió la riqueza material primero, luego perdió la riqueza familiar, perdió a los 10 hijos, y luego perdió la riqueza física, enfermó. Y dice el capítulo 1, verso 20, 19, 20, 21, que con todo eso Job no pecó, sino que adoró a Dios. El causante de los problemas del ser humano no es Dios, es Satanás. Satanás instiga, Satanás te acosa, Satanás te hace pecar, Satanás te hace sentir la persona más miserable de la tierra, te hace creer que no hay para ti perdón y que por lo tanto estás lejos de un milagro del Señor. Y entonces aparece Dios y dice, no, un momentito, acá no se trata de pecado, acá es un conflicto. Dios va a triunfar, Él es el triunfador del conflicto, pero tienes que ver la visión de Dios. Y en el verso 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cuál es la causa? Dios interviene. Jesús untó barro en los ojos. Esa es la causa. ¿Cuál es la causa? Cuando Dios interviene, Él tiene sus prerrogativas, Él tiene su forma de hacer las cosas. Por favor, no movamos a Dios como nosotros queremos. Yo imagino a los papás de este ciego ahí mirando la escena, diciendo, Jesús,
pero tú sanaste a los otros de esta manera. Tú le dijiste al paralítico, levántate, y se levantó. Tú te fuiste, colocaste la mano sobre esa viejecita de 11 años de sangrado y sanó. Tú fuiste a la casa de Jairo, oraste y resucitó la hija de Jairo. Pero ¿por qué envías a mi hijo a lavarse los ojos después de untar con barro los ojos de él? Miren, Jesús tiene su manera de intervenir y deja que Jesús haga las cosas como él sabe hacerlo. Él tiene la visión mucho más amplia que nosotros. Acá la causa es que Dios interviene. Jesús unta el barro con los ojos, a los ojos del ciego. Jesús sabe cómo hacerlo. Y entonces viene un efecto. Sana la ceguera. El ciego recupera la visión. Si no hay la intervención divina en la vida del ser humano, posiblemente el ser humano siga sufriendo. Ahora, también es cierto que cuando Dios interviene, a veces nosotros seguimos diciendo, Señor, no, yo quería de otra manera, yo quería un milagro más grande, yo quería ver tu mano poderosa. Y eso nos hace recordar a Pablo, cuando Pablo quedó ciego, entonces tuvo que ir a Ananías y fue curado de la ceguera, recuperó un poco la visión y entonces se volvió a Dios y le dijo, Señor, pero necesito que mi visión recupere completamente todo. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Las prerrogativas son de Dios. Dios hace el milagro de la manera que Él quiere, de la forma como Él quiere, pero finalmente lo que haga Dios en tu vida es para darte la felicidad. Y acá Dios está interviniendo, pero de una manera diferente quizás a lo que nosotros esperábamos. Una manera diferente a lo que los padres de este ciego esperaban. Una forma diferente a lo que el mismo ciego esperaba. Pero al final era un milagro de Dios. Y miren cómo Dios tiene su visión para nosotros en función al ser humano. Dios, en primer lugar, nos presenta en esta historia la teología de la causalidad. Toda causa tiene efecto. Y el ser humano frente a esto está con la teología de la prosperidad. ¿Qué es la teología de la causalidad? Dios dijo y las cosas se hicieron. Dios habló y todo se hizo. Jesús tocó al enfermo y sanó. Causa y efecto. El Espíritu Santo puede tocar tu corazón y tu carácter cambia. Causa y efecto. Tú abres la puerta a tu corazón y Jesús entra contigo, cena contigo y todo es felicidad y todo empieza a ser diferente. Causa y efecto. Tú estás perdido, estás condenado, Jesús muere por ti y te salva. Causa y efecto. Pero el ser humano tiene la teología de la prosperidad. A ver, vamos a ver en qué consiste esto. En la teología de la causalidad, Dios hace un milagro en tu vida, entonces tú tienes que poner a Dios en primer lugar. Y en primer lugar en todo. Tú eres un adorador de Dios y entonces tienes que poner a Dios en primer lugar en tu bebida, en tu comida, en tu tiempo, en lo que miras, lo que lees. Dios en primer lugar en tu vestimenta, Dios en primer lugar en el tiempo, Dios en primer lugar en el sábado, Dios en primer lugar en todo. Eso es Dios en primer lugar. Por eso que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios primero, primero Dios. Sin embargo, en la teología de la prosperidad, lo primero que se muestra es el placer propio, que el ser humano busque su placer. Y cuando no hay el placer propio, entonces uno se empieza a sentir condenado, porque no estoy disfrutando, no estoy gozando, Dios me está castigando. Yo te voy a poner un ejemplo de la mayordomía. Si tú no ganas digamos, un sueldo, si tú no tienes ganancia en una semana, en un mes, muchos dicen, ¿qué he cometido? ¿Qué pecado he hecho para que Dios no me bendiga? El ser humano siempre piensa en función a su placer propio. En segundo lugar, en la teología de Dios,
vemos el amor al prójimo. Si pones a Dios en primer lugar, entonces ahora tú tienes que tener amor al prójimo. El ser humano, en su teología de la prosperidad, es el egoísmo. Primero satisfago mi placer y luego sigo queriendo para mí, todo para mí, todo para mí. En tercer lugar, en la teología de Dios, tienes que fortalecer la espiritualidad. En la teología de la prosperidad, tienes que fortalecer el materialismo. Ese pensamiento del ser humano con su teología de la prosperidad estaba en la pregunta de los discípulos. ¿Por qué le están diciendo quién pecó? ¿Por qué? Porque si tú sufres, porque si tú lloras, entonces estás siendo condenado y la teología de la prosperidad lamentablemente nos enseña eso. La teología de la prosperidad nos enseña a que todo lo que tú hagas, todo lo que tú trabajas, todo el tiempo que tú tienes debe ser para tu placer propio, porque si en un momento tú dejas de satisfacer tu placer, entonces eres condenado. La teología de la prosperidad me enseña que todo debe ser para mí y todo para mí y todo para mí. El día que dejo de tener, Dios me ha condenado. En la teología de la prosperidad yo tengo que crecer en los temas materiales. Y hoy tengo una empresa y tengo que tener otra empresa y tengo una casa y tengo que tener otra casa más y otra casa más. Si hoy gano un sueldo de 2,000, 3,000, tengo que ganar 4,000, 5,000, porque mi visión está puesta en las cosas materiales. Y el día que dejo de ganar, ¿qué hice, Señor? ¿Por qué me castigas así? Por eso la pregunta, ¿quién pecó? Y lamentablemente, apreciados hermanos, el mundo está batallando con este pensamiento. Por eso que algunos de nuestros amigos, vecinos, cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, lo primero que dicen es, ¿y cómo viven los cristianos? Yo veo cristianos que ahí van, se rasgan las vestiduras, van a la iglesia, pero yo no les veo que hayan prosperado. Es que la visión de esta tierra es prosperidad, prosperidad, prosperidad. Pero la prosperidad vista desde la manera humana, vista desde la manera humana, pero la prosperidad de Dios, la real prosperidad de Dios, no es que en esta tierra tengamos y acumulamos y tengamos y almacenamos más en la tierra. Este pensamiento de quién pecó, por qué somos condenados, por qué sufrimos, por qué no tiene, ese pensamiento los discípulos lo fueron cambiando en el transcurso de la vida. Cuando caminaron con Jesús, un día Jesús se encontró con el joven rico. Y el joven rico era un religioso, iba a la iglesia, conocemos la historia muy bien. Y la pregunta del joven rico es, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y en realidad él no estaba preocupado por la vida eterna. Él estaba preocupado por lo siguiente: yo he acumulado dinero, tengo riqueza, tengo liderazgo, tengo todo. Yo quiero llegar al cielo para seguir teniendo esto, porque lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo, y lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Su mente estaba totalmente materializada, su mente estaba totalmente llena de egoísmo, llena de placer propio. Él quería llegar al cielo para seguir gozando de liderazgo, de jerarquía, de riqueza, para que su egoísmo se siga creciendo. Y entonces Jesús le dice, mira, has guardado los mandamientos. Y si ustedes leen bien ese capítulo 18 de Lucas, las preguntas de Jesús están en relación al ser humano, está en relación al amor al prójimo. Y el joven rico dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le pone a prueba de fuego. Ah, ¿las guardáis de tu juventud? Sí, Señor. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Tú has guardado mandamientos teóricamente, pero yo quiero verte a ti guardar el mandamiento de manera práctica. Y el joven rico se escandalizó, se asustó. ¿Cómo voy a ser condenado? ¿Cómo me voy a sentir pecador? Porque en el falso pensamiento, en la falsa concepción de la Biblia, el que no tiene nada está condenado por el pecado. Algo ha hecho, sufre, llora porque algo ha hecho. Y el joven rico dice, no,
No puede ser así. Yo pensé que este era el Salvador, yo pensé que este era Jesús, el Hijo de Dios, pero me está diciendo que al cielo tengo que llegar sin nada. Está loco Jesús. Yo tengo que llegar al cielo teniendo mi posesión, teniendo mi posición y posesiones, teniendo mi liderazgo, teniendo todo. Y entonces el joven rico da la espalda a Jesús y se pierde. El placer propio, el egoísmo y el materialismo está en esa pregunta. Jesús, ¿quién pecó para que este hombre sufra? Por otro lado, en la teología de Dios, Dios toma la iniciativa de bendición. Tú mira todas las historias de la Biblia. Te voy a dar un secreto para que tú empieces a mirar toda historia de los fieles desde una perspectiva divina. ¿Quién buscó a Abraham? ¿Abraham o Dios? ¿Quién buscó ese encuentro entre Dios y Abraham? ¿Abraham o Dios? Fue Dios quien lo buscó. ¿Quién lo buscó a Isaac? Fue Dios quien lo buscó. ¿Quién le alcanzó a Jacob en su huida cuando estaba perseguido de muerte? Dios va y en lugar de que Jacob tenga una pesadilla aquella noche, le dio un sueño sublime, vio la escalera y dice Elena G. de Guay que la escalera es Cristo, conectando al pecador con Dios. Y Dios toma la iniciativa de bendecir a Jacob. A Jacob. ¿Y quién le acompañó a José en su trayecto a Egipto? Y en lugar de ser esclavo, fue mayordomo. Y cuando fue preso, no fue un preso común, sino fue jefe de los presos. Y cuando llegó al palacio, no fue un adivino más, sino se hizo gobernador. Y dice 7 veces ahí en Génesis 37 al capítulo 41, y Dios prosperó, y Dios prosperó, y Dios prosperó a José, porque todo lo que hacía José lo hacía Dios. Quien toma la iniciativa de bendecir es Dios. Por otro lado, el ser humano toma la iniciativa de la retribución. ¿Cuánto doy a Dios? Para ver cuánto me va a dar Él. Si yo guardo el sábado, ¿qué me va a dar el Señor? Si yo hago la obra misionera, ¿qué milagro me va a hacer Dios? Si yo doy mi diezmo y mi ofrenda, ¿cuánto me va a bendecir Dios después? Pero Dios no es así. Mira la creación. ¿Cuándo fue creado el hombre? El sexto día. ¿Por qué no lo hizo Dios en el primer día? Algunos dicen es que no había oxígeno, no había comodidad, no había eh, un hábitat para que el ser humano viva los 6 primeros días. Pero yo te voy a decir una cosa esta mañana. ¿Y dónde vivió Jonás por 3 días? En el vientre del pez y no murió. Para Dios no es problema el lugar donde puedas estar. El Señor te puede hacer vivir feliz en el lugar donde tú estés, apreciado hermano. Pero Dios creó en el sexto día al ser humano para decirle, mira, 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 Adán y Eva, todo esto yo lo he creado para ti. Ni siquiera quise crearte antes para que tú no estés pensando, oh Señor, todo es tinieblas y Dios hace la luz. Y mañana, Señor, mira, no hay tierra, el agua está todo acá en el mundo. Y era una preocupación para Adán y Eva ver cómo el caos todavía estaba ahí y el segundo día se para y Adán ya más tranquilo. Y el tercer día, Señor, y ahora no veo nada verde, ¿dónde? Y entonces el Señor empieza a colocar las plantas. Y el cuarto día, no, Dios no es así. Dios te tiene preparadas bendiciones, solo que tienes que creer en Él. Y cuando Adán y Eva vieron las bendiciones de Dios, entendieron a ese Dios maravilloso. Dios toma la iniciativa de bendecirte, mientras que el ser humano está con el pensamiento de la retribución. Por eso que la pregunta, ¿quién pecó? Porque la retribución del pecado es la enfermedad y la muerte. Algo más que nos enseña esta historia. La salvación por gracia y luego por obras, mientras que el ser humano, salvación por obras y casi no mira la gracia de Dios.
¿Cómo es que es primero salvación por gracia? Claro, Cristo tomó la iniciativa de venir a morir por ti. Cristo tomó la iniciativa de dar la vida por ti. Entrar en ese lugar llamado tumba para comprar la muerte y salir victorioso. Para que a ti te diga esta mañana, mira, si te sientes pecador, yo te perdono. Yo estoy dispuesto a salvarte. Yo estoy dispuesto a quitarte la condenación. Y después tienes que obedecer. En cambio, el ser humano se olvida de ese principio de la gracia y quiere alcanzar la salvación solo por obras. Por eso que la pregunta es, Señor, ¿quién pecó? Porque si no hubiera pecado, la salvación estaría con ellos, habría felicidad. Porque el ser humano, la felicidad terrenal es suficiente, pero para Dios no. Tu felicidad en la tierra es nada frente a la felicidad que te tiene preparado en el cielo. Por eso que aparece recién el verso 4, que no lo he leído hasta ahora. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, Jesús dice, yo soy la luz, ¿no? ¿Recuerdan ese texto? Ahí está. Yo soy la luz del mundo. El mundo tiene que ver que hay una luz. Verso 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy luz del mundo. Mientras no abramos los ojos a Jesús, seguiremos mirando y preguntándonos, ¿quién pecó? ¿Qué pecado he hecho? Señor, ¿qué hice? Y no te martirices más, querido hermano, querida hermana. La luz del mundo está allí, es Cristo. Y una luz no se la puede esconder. A no ser que tú des la espalda y cierres los ojos y digas, no quiero ver a Jesús, pero Jesús está allí. La causa es Jesús. Yo estoy en el mundo. El efecto, yo soy la luz para el mundo. Y en esta mañana yo diría, Jesús está aquí para ti y eres la luz para tu vida. No hagamos preguntas. Señor, ¿qué hice? ¿Por qué estoy condenado? ¿Por qué no supero? ¿Por qué sufro? ¿Por qué lloro? El Señor te ama. Él tomó la iniciativa de bendecirte. Cree en eso. Él está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a recuperarte. Nuestra visión no debe ser más la visión de este mundo. Nuestra visión debe ser la visión del cielo. Y cuando el joven, el ciego, recuperó la visión, se lavó los ojos, vino. Mira, el milagro no es solamente recuperar la vista, sino que el milagro fue completo. Eso es lo increíble de Dios. ¿Te acuerdas del paralítico de Betesda? Él recuperó y nunca se fue a terapias para movilizar los tendones, los músculos, nunca. Él se levantó de frente. Si nosotros no hemos pasado por una crisis de parálisis, de adormecimiento de músculos, eh, no entenderíamos. Pero tú no muevas el brazo, solamente no muevas el brazo toda una mañana. Intenta después moverlo. Y el paralítico se levantó después de 38 años sin terapias. Y este ciego, después que se lavó los ojos, no necesitó terapias para calcular distancias ni nada, porque el milagro de Dios es así. Y esta mañana no dudes, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. De esa misma manera, no necesitas pasar una terapia psicológica para entender que estás perdonado, no necesitas pasar una terapia de emociones, no necesitas pasar terapias espirituales, es Dios, pero tienes que creer, tienes que aferrarte para que Dios haga el milagro que necesitas. Apreciados hermanos, apreciadas hermanas, ¿cuántos queremos ir esta mañana, Señor? Aquel ciego necesitó un lodo de barro en los ojos para sanar la ceguedad física.
Yo, Señor, necesito tu Espíritu Santo para sanar mi ceguedad espiritual. Necesito que tú me quites esa ceguedad. Yo quiero verte, quiero contemplarte, quiero abrazarme de ti, yo quiero gozar, caminar contigo, Señor. Podemos hacer una oración esta mañana. Podemos decirle, Señor, gracias porque tu misericordia, tu gracia está allí. ¿Sí, hermanos? Vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos y vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios maravilloso. Nos enseñas en la vida práctica, Señor, tu gracia, tu misericordia. Los discípulos aquel día entendieron que tus milagros están por encima del pecado, que tus milagros están por encima de la condenación, que tu gracia, Padre, está por encima de la condenación de la muerte misma. Gracias, Padre querido, porque al mirar esta historia, el milagro sucede porque tú amas al ser humano. Y queremos pedirte, Padre querido, que esta mañana nos mires con tu gracia, con tu amor. Si alguien acá se siente abandonado de ti, si alguien acá siente que no hay perdón, siente que está lejos de tu misericordia, Señor, envuélvenos con tu Santo Espíritu. Haznos ver lo que tú tienes preparado. Quita de nosotros el egoísmo, el materialismo, el placer propio. Quita de nosotros, Padre, esos pensamientos de retribución. Quita, Padre querido, de nosotros la condenación que cargamos. Ayúdanos a contemplar a Cristo, tomando nuestras vidas, nuestros corazones, transformándolo y cambiándolo, Padre. En tus manos de amor nos entregamos y que este día sea un día bendecido en tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy vamos a tocar un tema muy complejo, muy complejo. Bueno, yo tenía mis prejuicios acerca de este tema y bueno, yo no es de mi predilección el área de la psicología. Alguna vez quise estudiar psicología, pero luego me desanimé porque em, es una carrera muy delicada donde hay que escuchar los problemas ajenos, ¿no? Aunque ahora casi hago eso, ¿no? Pero Dios permitió que podamos estudiar durante 2 años un curso sobre adicciones, ¿no? Y me apasiona la prevención en el tema de las adicciones porque resulta que nosotros estamos viviendo una situación así, pero complejísima, ¿no? Complejísima de adicciones. Entonces, hoy y mañana vamos a ver un tema que tiene para tratarse durante muchos días. Espero que entre hoy y mañana podamos concluir lo básico con el tema de adicciones. Muy bien. Siempre empezamos mencionando que los consejos que se darán durante esta disertación tienen carácter general y su objetivo es la promoción de la salud. No sustituyen el consejo ni el tratamiento médicos. Y de forma específica, en el caso de las adicciones, si su familiar está tomando algún fármaco para controlar su ansiedad, para controlar su adicción, no se le vaya a ocurrir abandonar su tratamiento porque le pareció que el hermano Cebedeo dijo algo como eso. No lo haga, no lo haga. Esto es complejísimo, complejísimo. ¿Ya? Muy bien. En, en Consejos sobre la Salud, página 422, también lo está mencionando en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, me parece. Hay una declaración interesante.
hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Mucha gente enferma. Por doquier hay mucha gente enferma. Y no es patrimonio solamente de personas que no conocen a Dios, que no estudian la Biblia. También dentro de nuestra denominación, dentro de nuestra religión, también hay mucha gente enferma, mucha. Pero ¿cuál es el asunto? Según lo que acabamos de leer, carecemos del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas, ¿no? Eso es típico, ¿no? Carecemos del conocimiento. Y otros que de repente ya tenemos el conocimiento, carecemos de la voluntad. Bueno, también puede pasar, ¿no? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 describe una realidad que tiene que ver con el tiempo final de la historia. Y miren lo que dice, ¿no? También debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en los tiempos finales de la historia, vendrán tiempos peligrosos. Y miren que aquí San Pablo va a describir desde un ángulo una característica, una señal de los últimos tiempos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, bien egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Interesante la declaración de Pablo en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Ahora, si uno estudia las características de un adicto, porque vamos a hablar de adicciones, si uno estudia las características de un adicto, calza perfectamente con las cosas que se mencionaron aquí en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Absolutamente todo. Un adicto es todo lo que se está mencionando aquí. Todo. Tú puedes encontrar una persona así que tiende a ser calumniadora, otra que es traidora, otra que es desobediente, otro que es soberbia, otra persona que sea blasfema, etcétera, otro que es intemperante, ¿no? Otra persona que es intemperante. Tú puedes encontrar eso, pero cuando tú encuentras a un adicto, mezcla todo el cóctel y tú tienes a un adicto. Y eso es terrible. Si tú has tenido un padre alcohólico, ¿no? Un padre, un familiar alcohólico, tú sabes qué cosa es una adicción. Pero si no has tenido un familiar adicto, entonces no sabes qué es una adicción. No vas a entender mucho de lo que estoy diciendo, pero voy a tratar de ilustrarlo, ¿no? Voy a tratar de ilustrarlo para que nuestras familias sean familias protectoras, familias que cuiden a sus integrantes de tal forma que ninguna de ellas pueda caer en el mundo de las adicciones. Realmente tenemos deberíamos de tener más días para aprender sobre adicciones, ¿no? Pero vamos a concentrar nuestra atención en, en lo más importante del problema.
según la ciencia, la adicción es una enfermedad volitiva que consiste en la dependencia física y mental a una, bueno, a una sustancia, bueno, yo le he puesto entidad, yo le he puesto la palabrita entidad para referirme en filosofía. Entidad es ente, es todo lo que tiene existencia real o imaginaria, ¿no? Un ente, ¿no? Entonces yo le he puesto dependencia física y mental a una entidad, a un ente, a un ente. Y produce, miren lo que produce, ¿no? Produce daño físico, mental, social, familiar y cerebral. O sea, el daño es terrible. Y más o menos vamos a tratar de ilustrar esta realidad que es complejísima, complejísima. Y cuando dice que se trata de una enfermedad volitiva, quiere decir que la voluntad se ha afectado terriblemente. Un adicto es alguien que ha perdido, literalmente, ha perdido la voluntad de poder eh, salir, disculpen, ha perdido la voluntad de salir del problema en el cual está inmerso, está totalmente atado, totalmente encadenado. En la primera etapa de la adicción, en la primera etapa, ya cuando está encadenado, pero en la primera etapa, el adicto suele decir, no, mira, yo salgo de esto cuando quiera. O sea, no, esto no es problema para mí. No, imagina, siempre el adicto en la primera etapa de su adicción, pero cuando ya está atrapado, siempre dice lo mismo, ¿no? Es una... mm, Es algo absurdo, pero todos los adictos en la primera etapa, pero cuando ya están encadenados, dicen la misma cosa. No, yo de esto salgo cuando quiero, ¿no? O sea, no, esto no, apenas, o sea, yo estoy consumiendo, claro, cuando me encuentro con mis amigos, pero el día que yo decida, ese día yo lo dejo. Y eso nunca ocurre, nunca pasa. Y espero que tú no tengas la experiencia, espero que no te ocurra a ti tener un hijo o una hija en adicciones. Es lo peor que te puede pasar. Y yo pensé que la peor enfermedad que podíamos tener los seres humanos era cáncer, ¿no? Bueno, yo estaba pensando en el cáncer, ¿no? Siempre pensé que era el cáncer, hasta que ingresé al primer día de la capacitación en adicciones, al primer día, y el doctor Martín Lizama, mi profesor, dijo algo que en ese momento no entendí, ¿no? Luego entendí. Y decía, la peor de las enfermedades, la peor de la peor, es la adicción. Y yo no entendía por qué decía eso. Pero cuando tiene, por ejemplo, ¿no? Tienes un enfermo de cáncer, alguien está con cáncer. ¿Qué hace la familia? Se reúne alrededor del paciente, visita a uno, el que no venía llega, quiere ver al paciente, quiere darle palabras de ánimo. Todos le dicen, mira, no, he escuchado que le puedes dar esto y se sana, que le puedes dar agua de hojas de guanábana y le sana, o que hay la planta de la vida, o que hay un hermano que te puede ayudar, hay un señor, hay un doctor, hay algo. Todos intervienen, todos se acercan. ¿Sabes qué ocurre cuando hay adicciones? Ocurre exactamente lo contrario. Que se enteren que tienes un hijo adicto, una hija adicta, todos desaparecen. La familia no quiere ver a tu paciente, al adicto, no quiere ver porque, y es comprensible porque un adicto es
un criminal en potencia. Un adicto es un soberbio, un adicto es un traicionero, un adicto es un calumniador, un adicto es un amador de sí mismo, existe solo para él. Así es un adicto. Y bueno, vamos a ir describiendo las situaciones y mañana vamos a terminar con este tema. Eh, pero ese es un adicto. Un adicto es tan peligroso que es un delincuente en potencia. Puede asesinar a sus padres, puede agarrar un arma, lo que fuese, blanca o letal, ¿no? Puede agarrar un arma blanca y, por ejemplo, ¿no? Si tiene un hermano pequeñito, ¿no? Puede agarrar a su hermano pequeñito y decir, Mira, madre, mamá o papá, ¿no? Mira, no me das dinero porque necesito, yo, acá, le va a pasar algo mal. A su hermanito, puede hacer eso. Un adicto es un desalmado, en términos, en términos simples. Es un desalmado. Parece un animal, parece un cocodrilo. El doctor Nizama comparaba a los adictos con los cocodrilos porque son la única especie que se come a sus crías. El adicto es un cocodrilo, decía así, ¿no? Miren, desde el punto de vista, estoy hablando desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista bíblico, porque bíblicamente todos los seres humanos, todos, somos vidas valiosas para Dios. Somos Dios y si tú fueses la única persona que en la tierra que existiese, si tú fueses la única persona, Dios vendría a morir por ti hubiera muerto y te hubiera salvado a ti solo. Su amor es así. Desde el punto de vista teológico, todos los seres humanos valemos mucho a los ojos de Dios. Pero estoy describiendo las cosas desde el punto de vista clínico, nada más. No alguien, no me vaya a malentender, ¿ya? Entonces, un adicto actúa peor que si fuese un animal. Un adicto no entiende. Tú puedes hablar con un adicto, tú puedes llorar con un adicto, tú le puedes decir, pero hijito, ya deja eso, por favor, que te está matando, eso te hace daño, y lloras. Vamos a decir que lloras. El adicto no entiende eso, es peor que un animal. Tú cuando hablas con un perro, bueno, el perro nunca habla, pero cuando hablas con un perro, el perro todavía te puede entender. Si al perro le dices, fuera de acá, el perro entiende y se va. Cuando tú le dices, mi perrito, y le empiezas a cariñar, ¿no? Y el perrito te empieza a mover la cola y te puede hasta lamer la mano, la cara también, porque sabe que lo estás cariñando. Haz eso con un adicto. Esas cosas no funcionan, no funcionan. La intervención en el tratamiento de un adicto es pero compleja. Tan compleja que la mayoría de profesionales en salud mental están tratando el problema de la forma errónea. Y vamos a ver más adelante cómo es que están tratando de la forma errónea. Si tú tienes un familiar adicto, un paciente adicto, tienes que ir para que lo trate un psiquiatra. Y de preferencia que lo trate un psiquiatra que tenga una alta especialización en adicciones. Bueno, mi profesor, el doctor Martín Nizama, es, considero yo, considero yo que es el mejor, es el mayor experto en adicciones del mundo. Y cuando enfoca el tema de las adicciones, yo me quedé así, pero boquiabierto, porque estaba hablando Elena de Huay, estaba hablando Elena de Huay, ¿no? Este, bueno, no es creyente, no es un hombre de fe, no es así, pero lo que dice concuerda totalmente con lo que dijo Elena de Huay con respecto
a las adicciones. Y eso es increíble. Mañana vamos a ver unas citas, pero que, que, que son increíbles, ¿ah? Bueno, para mí, ¿no? Yo me emociono con este tema. Muy bien. Entonces, la adicción, mira, y acá está diciendo que puede producir una dependencia, o sea, consiste en una dependencia física y mental a algo. Puede ser algo como una persona, una sustancia, puede ser una actividad también, lo que fuese, ¿no? Y el doctor Nizama decía que uno puede ser adicto incluso a una persona. Y yo no entendía eso. ¿Cómo alguien puede ser adicto a una persona? Eso no entendía. Hasta que un familiar de mi entorno este, se quedó adicto a una persona. ¿Y cómo así? Esa es otra historia. Es una historia que no se entiende mucho. No se entiende. Pero se quedó enganchada, adicta a una persona. La persona, mi familiar de quien estoy hablando, es una persona casada con, con hijos y se quedó enganchado a otra persona que no es su pareja. Y su adicción es tanta que no le importa hijos, no le importa su esposo, no le importa nada. Es una pena, ¿no? Es una tragedia. ¿En cuántos hogares ha pasado eso? En muchos hogares, en muchos hogares. Abandonan literalmente todo, todo, todo. Mandan por la borda, mandan al tacho a todo y se van con el que eh, imaginan, ¿no? O sea, imaginan que esa persona es la persona, es su príncipe azul al que siempre querían conocerlo y que no lo habían conocido. Y es una cosa terrible porque la otra persona de quien estoy hablando, ¿no? De quien se enamoró, ¿no? Se enganchó, ¿no? También es una persona casada y y tiene la mitad, casi la mitad de su edad, casi, ¿no? O sea, bien podría ser su hijo, pero eso ocurre. Y yo me quedé admirado y yo ahí dije, ¿no? El doctor Nizama tenía razón. Nizama tenía razón. Qué increíble que pueda pasar algo semejante, pero pasa. Ahora, dentro de las adicciones a sustancias, eso sí es bien conocido, ¿no? Porque tú conoces a los drogadictos. ¿Por qué? Porque consumen una sustancia, una droga, ¿no? Una droga que puede ser marihuana, que puede ser pasta básica de cocaína o LSD o éxtasis o alguna tontería de esas, ¿no? Entonces, esas adicciones son las más conocidas, de allí que normalmente nosotros decíamos drogadicción. No, pero no es drogadicción, es adicción, porque hay adicción a drogas y a otras cosas que no están en esa categoría, ¿no? Entonces, eso estaba bien, bien conocido, ¿no? Al menos todos sabemos, ¿no? Que cuando alguien el alcohol es una droga popular, por ejemplo, ¿no? Eh, está adicto al alcohol y tú te das cuenta por qué, ¿no? Vive pues mal, vive solo para beber, ¿no? Y regresa a casa, golpea a todo el mundo, hace su vida añicos, arruina su vida laboral, como persona está pues hundido, una persona hundida en la miseria, en el oprobio, en la vergüenza, ¿no? Te das cuenta. Pero hay otro tipo de adicciones que tiene que ver con adicción a actividades. Por ejemplo, ¿sabías tú que existen adictos al trabajo? El trabajo es una bendición, Dios lo creó para nuestra bendición, pero ¿puede haber adicción al trabajo? Mis queridos hermanos, la respuesta es sí, hay adictos al trabajo. ¿Cómo si adictos al trabajo? Simple, no importa su esposa, no importan sus hijos, no importan sus padres, no importan amigos, no importa nada.
Su enfoque es el trabajo. Despierta y amanece pensando en trabajar y se va al trabajo y puede sacrificar su salud por el trabajo y puede quedarse trabajando hasta altas horas de la noche y levantarse muy temprano y lo hace así con una pasión que uno dice, ay, qué lindo, qué trabajador. No, no es lindo, es una adicción. Es increíble cómo uno puede quedarse adicto a algo, incluso bueno, y ahora esto se convierte en algo malo. Yo conocí a un adicto al trabajo, ¿no? Y dentro del mundo de la psiquiatría de adicciones, le llaman, le ponen un sobrenombre a los adictos al trabajo, ¿no? Y le llaman los trabajólicos, ¿no? Algo así como alcohólicos, los trabajólicos, porque viven solo para trabajar, no les importa absolutamente nada, ni hijos, ni familia, ni esposa, ni, ni vecina. Dios, bueno, Dios, en la vida de un adicto, Dios, pues eso definitivamente no entra ese tema en un adicto, ¿no? Entonces, podemos desarrollar una adicción a cosas pues que uno uno diría que no, eso no es posible. Y una de las adicciones más complejas, en mi opinión, es la adicción a los videojuegos, a los medios digitales. Uno puede tener adicción inclusive a este aparatito, uno puede tener adicción al celular, es increíble. ¿Sabes qué ocurre cuando uno tiene adicción al celular? Si tú o el adicto al celular, que se olvida su celular, se va, digamos que ya está en el micro, se entera que no está su celular, se entera que se ha olvidado su celular y empieza a sentir un pánico, pero terrible. Así como cuando un adicto dejó de consumir la cocaína, por ejemplo, empieza a sentir esa ansiedad y se desespera y se baja del carro y se va corriendo y hasta que agarra su celular ah, y se calma. Nosotros podemos desarrollar adicción por un medio digital, por un videojuego. Y eso es más terrible. ¿Por qué? Porque como no está consumiendo una sustancia, el padre nunca se da cuenta que su hijo está desarrollando una adicción por un medio digital. Y ahora es más terrible, ¿eh? Ahora es más terrible. ¿Por qué? Porque toda la pandemia, todo este circo, ha ocasionado que la educación se tenga que dar de manera remota. Entonces todo el mundo está estudiando vía remota, ¿no? Mi hija mayor está estudiando vía remota. La segunda está llevando un curso para ser misionera médica en, en Bolivia, ¿no? Ella sí está en Bolivia, me parece que no hay este asunto de encierros, de todas esas cosas, porque han usado esa sustancia prohibida de la cual les hablé, han usado la sustancia prohibida. ¿Por qué la prohibirán, no? Si en todo un país como Bolivia se ha neutralizado el COVID con esa sustancia prohibida. Bueno, en ese país está una de mis hijas y tengo otros dos hijitos que reciben clases no remotas, no remotas. Entonces, ¿qué está ocurriendo con las clases remotas? Que el niñito depende de una computadora, de una laptop, una tablet o un celular para entrar a clases. Entonces, se entra a clases con un celular y no es un celular de esos que tú tienes de 60 soles, eso que no tiene ni WhatsApp ni nada, no es eso, no es eso, ¿no? Eso tiene que ser un celular de alta gama, ¿no? Que por lo menos agarre, este, ¿no? WhatsApp, esas cosas, ¿no? Redes sociales, ¿no? Para que entre al Zoom o alguna plataforma digital como el Meet o algo de eso, ¿no? Entonces los niñitos entran a eso y resulta que los niñitos han aprendido que mientras están recibiendo la clase, ellos están en un videojuego, ellos están jugando ahí.
y el profesor no se da cuenta porque el profesor pues está haciendo su clase para una pantalla, ¿no? Así como yo estoy hablando, ¿no? Para una pantalla, ¿no? Veo que algunos se conectan, algunos encienden su cámara, pero el que menos la apaga, ¿no? Eso es normal, ¿no? Eso es normal, no tiene nada de malo. Claro que yo, como soy del Antiguo Testamento, pues yo no me acostumbro mucho, ¿no? Porque yo digo, ay, estoy hablando como loquito, acá solito en casa. No, pero detrás, o sea, hay muchas personas, hay más de 120 personas, incluso muchas familias conectadas, ¿no? Mi cerebro me dice eso, pero una parte de mi cerebro me dice, estás hablando como loquito, ese video. Pero no, hay gente que está escuchando. Es más, el nivel de audiencia todavía aumenta más porque como se transmite por redes sociales, por plataformas de Facebook y de YouTube, pues hay más gente que está escuchando, pero yo estoy más acostumbrado a hacer las cosas de manera directa, a dar una conferencia directamente. Bueno, el hecho es que los niñitos están usando bastante este aparato cuando, miren lo que dice la investigación. La investigación dice que las personas pueden usar el celular de esta naturaleza de alta gama a partir de los 17 años, cuando su cerebro ya prácticamente ha terminado de configurarse, no antes, porque antes es peligroso. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Pues todos los niños usan un celular o una tablet y antes de los 18 años ya todo el mundo sabe que aquí hay muchas maravillas, entre comillas, ¿no? Hay muchas cosas y hay cosas peligrosísimas si tiene conexión a internet, cosas peligrosas. Es como que tú que tú dejaras a tu hijito en un lugar donde hay libros, hay videos, hay revistas, hay, no sé, todo, de todo, pero de todo. Entonces, qué cosa nos dice nuestra naturaleza pecaminosa que busquemos? Ay, los documentales, hermanos, CBD, oye, quiero aprender ciencia. No, 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 no. Nuestra vieja naturaleza nos hace unas sugerencias. ¿Qué tal si buscas estito? Nadie te mira. Eso que para ti es complejo siendo adulto, esa tentación que para ti es un problema, en un niñito mucho más porque está descubriendo. Así que acá va a aprender cosas que tú no le enseñaste. Y muchos padres han perdido el control de este aparato, han perdido el control con respecto a sus hijos, porque como el hijito ya entra a clases, ya ese ya es su celular ya. Y algunos papás le han comprado el celular y le han dejado al niñito, ¿no? Con su celular. Y ya, eso es su celular, eso es para tus clases. Mm, Dentro de poco vamos a tener una, una subida abismal, exponencial de casos de adicciones a medios digitales y a juegos, y a juegos de red, ¿no? Jueguitos, ¿no? Que están en internet. Vamos a tener una avalancha de adicciones. Tú puedes hacer algo bien, bien sencillito, ¿no? Tu hijito se portó mal y le dices, hijito, digamos tu hijo de 13, 14, 15 años, te voy a decomisar el celular. A ver si dice, está bien, papi, toma mi celular. A ver si te dice eso. Un adicto no te lo entrega. Mira, no me entregas el celular y te voy a dar, pero de alma. No te da el celular. No te da el celular. Ya está enganchado. Eso ya es peligroso. Cuando los papás le dan el celular a los hijitos
de 3 añitos, 2 añitos, 5 añitos, y el hijito vive en eso, está desarrollando una adicción. Quítale el celular y empieza a hacer un berriche, empieza a hacer un circo allí y grita. Mala señal, mala señal. Y todo tiene que ver, como hemos dicho al inicio, estos problemas vienen por falta, por carecer del conocimiento. Y son conocimientos que nos han sido confiados a nosotros, sobre todo a nosotros. Bueno, es realmente una tragedia. Para mí hay dos adicciones que son un problema. Las adicciones a medios digitales y a videojuegos y las adicciones, la adicción a la marihuana. Porque en la marihuana tú no te das cuenta que tu hijito está con algo malo. La marihuana es una sustancia que cuando tú entras a la, el niño, el joven entra a la adicción y no te das cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando han pasado 15 años, 20 años. Ahí en la capacitación con el doctor Nizama, escuché de testimonios que habían pasado 20 años y recién se dieron cuenta que su hijo tenía una adicción a la marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana es bien sutil. Cuando alguien eh, ah, eh, fuma marihuana, consume marihuana, su estado de ánimo mejora, sus niveles de tolerancia mejoran, su capacidad para entablar una conversación mejora. Entonces, el adicto a la marihuana, de lo que era un aburrido, que todo le apestaba, empieza a consumir marihuana, llega a la casa, todo bonachón, mamita, ¿en qué te ayuda mi mamita, mi papito? Entonces los abraza, es bien comprensivo, es bien tolerante, y tú dices, ay, mi hijito, qué lindo. Cada vez que se va con sus amigos, regresa bien contento, qué lindo, mi hijita, mi hijito. El día que no tiene la droga, está todo así, todo fastidiado. Ahí sí sale su verdadera personalidad, ¿no? No tiene la marihuana y todo le apesta, todo intolerante, intratable, es ácido, tóxico, pero sale con sus amigos y regresa contento. Y uno dice, ¿no? A mi hijita, a mi hijito, cuando sale con sus amiguitos, regresa bien contento. Es decir, que salga más seguido con sus amigos, así va a estar contento en la casa. Tú te imaginas. Y después de 20 años te das cuenta que no, o sea, que no eran los amigos. Era la droga que le estaba poniendo de buen talante, de buen ánimo. Por eso la adicción a la marihuana, en mi opinión, es una de las adicciones más sutiles. Porque cuando tú te das cuenta que está consumiendo marihuana, pero que le pone bien, ¿tú qué dices? Bueno, tú dirías, no, bueno, bueno, ¿le llevo o no le llevo al profesional de la mente, de la salud mental? No creo, porque será cuestión de conversar con mi hijito. Le voy a hablar a mi hijita, no, ya tienes que dejar eso. Hablar con un adicto no funciona. Tratar de hacer reflexionar a un adicto no funciona porque ¿qué cosa se dañó? Su voluntad. No te va a entender, no te va a hacer caso. Tú le puedes amenazar, le puedes gritar, le puedes golpear, le puedes hablar con cariño, le puedes prometer algo, no funciona. Y más o menos como para que tú te des cuenta, como para que tú te des cuenta, es algo parecido al enamoramiento. Cuando alguien se enamora, pierde el juicio. Su papá le dice, mira, hijito, mira, hijita, esa persona no te conviene porque eh, no es una persona que te vaya a hacer feliz en la vida. No te conviene. Su papá le dice, no te conviene. Su mamá le dice, no te conviene. Sus amigos le dicen, no te conviene. La iglesia, el pastor, todo el mundo le dice, no te conviene.
Pero ¿qué dice el que está enamorado? No, no sé por qué hablarán mal de mi novia, pero porque yo, o sea, no tiene nada de malo. Y la novia puede ser alguien que tiene mal carácter, mal genio sobre todo, carácter es otra cosa. Mal genio, un temperamento así ácido, ¿no? O puede tener costumbres malas, el novio, novia, ¿no? Y no, como está enamorado, no ve nada. Tú le puedes golpear a alguien que está enamorado, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar al ser querido? No, no lo va a dejar. Algo parecido, algo parecido. Así es una adicción, porque en la adicción hay dos áreas en el cerebro que se dañan. Hay dos áreas en el cerebro que se dañan, que son el cíngulo y la ínsula. De eso vamos a hablar en un ratito. ¿Por qué? ¿Por qué esas áreas que tienen que ver? O sea, si se destruyen, ¿qué pasa? Ya ahí vamos a ver. 10 a 20% de peruanos son adictos. Terrible, ¿eh? 10 a 20% de peruanos son adictos, o sea, de cada 10 personas, dos tienen una adicción. Terrible, terrible, terrible. De todos los adictos, solo el 2% pide ayuda. Solo el 2% de cada 100 adictos, dos están diciendo, ay, mi vida no tiene sentido, no voy a llegar a algún sitio, me gustaría salir de este mundo, pero no puedo, me gustaría. 2% piden ayuda, el resto, el 98%, vive contenta con su estado. Cuando tú le dices, oye, pero ya deja la tontería, deja la porquería, deja. Y te dicen, ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo de malo? ¿A ti yo te hago algo? O sea, yo soy feliz con esto. O sea, tú vive tu vida, ¿no? O sea, yo normal, ¿no? Pero a mí déjame tranquilo, así soy feliz, estoy contento. De allí que el doctor Nizama llama a los adictos los esclavos felices. Son esclavos felices. Ese 98% no va con ellos. Y del 2% que piden ayuda, del 2% que piden ayuda, más o menos, más o menos logran salir adelante solo un 1 o un 2%, nada más. O sea, esto es terrible. Para los profesionales de la mente, para los psiquiatras, la adicción es una condición incurable. O sea, a un adicto, perdón, a un psiquiatra, tú le dices, ¿se puede curar la adicción, doctor? No, no se puede. Y hermanos, les digo de todo corazón, los adictos recuperados que he conocido, al menos los que yo he conocido, todos han recibido un tratamiento, pero se han puesto en las manos de Dios y han salido adelante. Yo no conozco a un adicto, no conozco a un adicto que haya salido y que diga, bueno, yo salí porque, bueno, me atendió el doctor, me hizo una terapia y salí adelante y, bueno, Dios no, a Dios no existe, no, yo no creo en Dios. No conozco a nadie. Debe haber, pero no conozco. Todos los adictos recuperados que yo conozco, todos, este, tenían una fe en Dios, todos. Eh, y, y en la adicción se destruye el área prefrontal de tu cerebro, de todo tu encéfalo. El área más importante es el área prefrontal, o sea, lo que está detrás de aquí, de este huesito duro, detrás. Esa área es la más importante para los seres humanos porque esa área nos diferencia de los animales. Los animales tienen su área prefrontal así bien chiquitito, bien pequeño, ¿no? Por ejemplo, los primates, los monos tienen su área prefrontal más reducido que el nuestro. Y otros animales, como el perro, más reducido. El gato, más reducido todavía. Entonces, el gato, que tiene su área prefrontal más reducido, es arisco. En cambio, el perro, que tiene su área prefrontal un poquito más grande que del gato, todavía es más amigable, es un animal con el que tú puedes
vivir, contar casi todo el tiempo. El gato no. El gato si lo acaricia está bien, pero de ahí hace travesuras, puede ser, es diferente. Bueno, entonces el área prefrontal es lo que nos define a nosotros como seres humanos. De allí que este hueso, el de adelante, es un hueso durísimo, durísimo, durísimo. Cuando la Biblia habla de marcar en la frente, cuando la bestia quiere marcar en la frente, quiere decir que quiere tomar el control de tu área prefrontal, porque allí está la base física de la moral, de las emociones, de las decisiones correctas, de lo adecuado, del autoanálisis, de la crítica, acá se anida. En esa área prefrontal hay dos áreas que se llaman la ínsula y el cíngulo, ¿no? El cíngulo y la ínsula. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estas dos áreas? Porque estas dos áreas permiten que cuando yo cometo un error, o sea, cometo un error, todo el mundo comete un error. Después de un rato dices, ay, pero ¿cómo pude decir eso? ¿Pero cómo pude hacer eso? Pero, ay, no, 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 ay, me equivoqué, me equivoqué. Aunque no pidas perdón, aunque no quieras solucionar el problema de la forma correcta o de la forma que Dios lo pide, tú dices, me equivoqué, no, hice mal, no, 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 hice mal. En el adicto se destruye estas áreas y desaparece el fenómeno que se conoce en inglés, el fenómeno que se conoce como el insight. El insight es cuando tú te autoexaminas, te autoanalizas, te autocriticas. Y tú dices, bueno, me falta estudiar, no estoy estudiando, o me falta trabajo, voy a buscar trabajo. Esa área se destruye. Entonces, si esa área se destruye, tú estás pensando en que te equivocaste. No, tú no te estás equivocando. El resto se está equivocando. Y eso es lo que hace el adicto. Para el adicto, el resto es el problema. Él no es el problema. El psicólogo es el exagerado que no sé, me quiere arreglar algo y de pasito eh, este, eh, bueno, más adelante vamos a comentar mejor eso, ¿no? Entonces, cuando el psiquiatra le dice, no, no puedes hacer esto, no, para el adicto, el psiquiatra es una persona tonta, es alguien que está hablando tonterías, disparates, y sus papás, otros tontos ahí que están diciendo tonterías. A mí déjenme tranquilo, pero ¿yo qué les hago? Y lo único que pido es que me den plata, nada más. ¿Por qué? Porque como ellos son mis padres, ellos tienen el deber, la obligación de darme plata a mí, de mantenerme a mí. Eso piensa el adicto, porque se han destruido dos áreas físicas en su cerebro que se llaman el cíngulo y la ínsula. Y cuando eso se destruye, tú dejas de ser una persona moral, dejas de percibir las cosas y dejas de evaluarte a ti mismo, dejas de evaluar tus acciones desde un punto de vista moral. Y eso es exactamente lo que ocurre en un adicto. Y lo triste, no, lo triste. El 100% de adictos presentan comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Todos los adictos, además de la adicción, tienen otros problemas, otros desórdenes, otros más tornillos flojos allí en la mentecita para que tú puedas entender. Entonces, cuando en la junta médica, ¿no? En un instituto de adicciones, ¿no? Un instituto de salud mental, un hospital de salud mental, se junta, se hace la junta médica y allí se descubre, ¿no? Todos los profesionales dan su opinión y se descubre que tiene depresión, que tiene trastorno bipolar, que tiene esquizofrenia, que tiene este, límite de personalidad, trastorno límite de personalidad, TLP, que tiene, bueno, etcétera, etcétera, un montón de enfermedades, ¿no?
Y le dicen a los papás, generalmente, ¿no? Los papás llevan a sus hijos adictos y le dicen al papá, mire señor, aparte de la adicción, su hijo tiene este problema, este problema, este problema y este problema. Y los papás, ¿qué? Pero yo estoy trayendo porque es adicto. Sí, sí, pero es que no solo es adicto, su hijo también es esquizofrénico, es lo otro. El 100%. Eso ya nos debería de dar alguna pista de por qué el 100% de adictos tienen comorbilidades. Eso debería de darnos alguna pista con respecto a la causa, al origen de las adicciones. Bueno, vamos a ver más adelante. Ahí estamos viendo el área prefrontal, este pintadito, ¿no? Eh, por eso es que es el hueso que cubre para este lado, la frente, es más duro que los otros huesos que están aquí a los costados. Este hueso es durísimo, durísimo, ¿no? Es difícil de romperse. Bueno, entonces la pregunta es, miren, si yo te pregunto, ¿a qué causa le atribuirías tú el, este, el origen de una adicción? ¿A qué causa? Y entonces, bueno, opción número uno. Yo pienso que, pues, probó, ¿no? Probó la droga, o sea, es relación con entes adictivos, ¿no? Probó la droga y ahí fue su perdición, pues, o sea, ¿para qué prueba? ¿Para qué prueba? Si yo le había dicho a mi hija, a mi hijo, que no, si ves una cosa blanquita que ahí están aspirando, no, eso es droga, droga, no, yo le he dicho, ¿para qué prueba? Ahora se quedó adicto. ¿Será la relación con entes adictivos la causa de una adicción? Eso es para que tú respondas en tu mentecita, ¿ya? Encontró la droga, probó la droga y se quedó enganchado con la droga. Segunda posibilidad. No, es que el tontonazo la tontonaza esta, decidió. No, ella quiso y pues se metió porque quería, pues, quería. ¿Y quién le iba a atajar? ¿Quién le iba a impedir si ella quiso o él quiso? No, es decisión, él está así porque por su propia culpa, por su propia voluntad. Segunda posibilidad. Tercera posibilidad, malas amistades. No, es que este mi hijo o esta mi hija se empezó a juntar con unos malandros, con unos malandrines, unas personas de mal vivir, y ellos pues le enseñaron a fumar, le enseñaron a drogarse, y ahí está. Por culpa de esa malograda, del malogrado de su amigo, por culpa de él, por eso está mi hijo así. Malas amistades. Cuarta posibilidad, porque acá estamos tratando de ver el origen de las adicciones. Y trata de concentrarte en esta partecita, ¿ya? Cuarta posibilidad, la familia. ¿Sería posible que la familia está detrás de una adicción? Sería posible que la familia empuja al individuo a la adicción. ¿Sería posible? Puede ser. Bueno, una posibilidad. Y la quinta posibilidad. Bueno, yo pienso que las adicciones son un tema económico, ¿no? O tienen tanta plata que ya no sabe qué hacer el chiquito, y entonces ya, ¿qué compro? Ya, ¿qué compro? Ya me he comprado esto, ya me he comprado con otro, ya me han comprado de todo. ¿Qué me falta? A ver, voy a probar esta cosita. Y prueba la droga y se queda enganchado. Entonces uno dice, ¿no? Sí, porque los ricos, esos andan ahí con la tontería. Entonces sí, yo pienso que es algo de plata, algo. Y los que tienen mucha plata están ahí con eso. O puede ser también al revés, ¿no? Tú puedes decir, no, los que no tienen plata, ahí están con la tontería. También puedes pensar. Entonces tú puedes pensar que el origen es de naturaleza económica. Muy bien. Entonces te pregunto,
Para ti, ¿cuál de estos factores crees que es la raíz del problema? ¿Dónde se anida el problema? Uy, ya vamos a terminar. ¿Dónde se anida el problema de la adicción, mi querido amigo, mi querida amiga? Amigos, decisión de la persona, malas amistades, familia. ¿Dónde? Para tu decepción, y bueno, unos cuantitos deben haber dado en el clavo, para tu decepción, déjame decirte que el factor más importante para desarrollar una adicción es la familia. ¿Qué ese video? Sí, la familia. Pero ¿cómo la familia? Sí, la familia. Es la familia que crea las condiciones para que una persona busque algo tan fatal como una droga o algo, ¿no? Algo malo en el cual se quede enganchado. La familia. Y el doctor Bruce Alexander hizo un experimento famosísimo en el año de 1970. El doctor Bruce es un canadiense, bueno, realmente no es médico ni tiene el grado académico de doctor, pero era un doctor, pues doctor, doctor viene de la palabra doctor, que quiere decir conocedor, era un doctorazo, ¿no? Entonces el doctor Bruce Alexander en el año de 1970 analizó el tema que estamos viendo nosotros, el tema de las adicciones. Y para esa época había el consenso de que cuando tú agarras una rata y le muestras, le ponían algo así tan simple como dos botellas, una con agua y otra de agua con droga. ¿Y qué hacía la rata? La rata siempre elegía el agua con droga. Y la rata, después que probaba la droga, empezaba a tomar droga y droga, y en 57 días ya esa rata estaba adicta y tomaba la droga hasta morirse. Se moría el día número 57, creo. El hecho es que estaba demostrado que el problema para la época de Bruce Alexander, estaba demostrado que el problema era la droga, el problema era la sustancia. ¿Cómo era el método de intervención en adicciones? Era ¿no? Satanizar la droga y decir, no fumen esa tontería, no toquen esa cosa, hay una cosa de color blanco, hay otra cosa que es líquida, hay una cosa que no aceptes nada de los amigos, nada extraño, algo así era la recomendación. Pero Bruce Alexander se puso a analizar este experimento que siempre era lo mismo, o sea, siempre era lo mismo. Agarraba una rata, le ponían dos opciones y siempre elegía el agua con droga y tomaba la droga hasta que se olvidaba de los alimentos, se drogaba y drogaba y se moría. Siempre era lo mismo. Entonces, para 1970, todos pensaban que el problema era la droga. Muy bien. Mañana, mañana vamos a ver cómo el doctor Bruce Alexander desmanteló esta supuesta verdad científica y vamos a ver dónde está el problema, en qué parte entra la familia, por qué entra la familia aquí en un tema adictivo, por qué es la raíz del problema. Mañana. Y para mañana yo te voy a preguntar, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema aquí en este experimento, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque todos los científicos lo repetían y a toditos les pasaba igual. Entonces ya era una verdad científica, ¿no? El problema es la droga y el que prueba la droga ya está frito. Entonces así era el pensamiento de la comunidad científica para 1970.
Pero Bruce Alexander hace una observación y desmantela todo esto. Espero que para mañana tú tengas una idea en qué han fallado en este experimento. Porque yo traté de analizar, yo de ver, pero el experimento está bien hecho, o sea, no entiendo, no entendía. Mañana, Adicciones, parte 2. Mañana no te la pierdas, que no te lo cuenten. Ven mañana temprano. Que el Señor te bendiga. Vamos a continuar el tema el día de mañana, porque ya nos hemos pasado del tiempo. Gracias.